Bienvenidos todas, todes. Gracias por acompañarnos a esta charla pues pensada y estructurada especialmente para ustedes. Es una conferencia que es posible gracias a la valiosa colaboración de AMELOC, Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, Vocology Center y Plumaje. Soy Yopa Ponce, coordinadora del Departamento Académico de AMELOC, y en nombre de la asociación les agradezco mucho su compañía y sobre todo esta unión a esta charla. Agradezco muchísimo la confianza de Guillermo, Ontiveros y Plumaje por permitirnos ser parte de este evento y sobre todo a Vocology Center por compartirnos sus investigaciones y conocimientos sobre entrenamiento de transición vocal. Gracias, Guillermo. Gracias a ti y a todas las personas que se conectaron y que están súper interesadas en poder aprender sobre nuestro cuerpo, sobre cómo poder manejar nuestra voz. Gracias a Vocology Center, a Meloc, que gracias a ustedes se logró, y claro, también a Plumaje, Violeta Ibarra, César Chávez, cofundadores de Plumaje. Muchísimas gracias y bueno, iniciemos. Pues les presento a Fernando del Prado. Él es fonoaudiólogo, magíster en fisiología, experiencia clínica e investigativa en el área de vocología, certificado en los programas Phonation Resistant Training Exercises Forte, Les Madsen Resonant Voice Therapy y terapia de afirmación de la identidad de género para personas transgénero y de géneros diversos, entre otros. Miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, CCF, y miembro internacional de la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, ASHA. Bienvenido. Muchas gracias, Yopa, por esa presentación. Bueno, mi nombre es Fernando del Prado, mis pronombres son Elo y creo que tú ya dijiste todas mis credenciales. Y bueno, también la bienvenida a mi querido profesor Carlos Calvache, fundador y director de Vocology Center. Como músico ha logrado integrar la fonoaudiología, la comunicación y la vocología desde el ámbito científico y artístico. Es fonoaudiólogo, vocólogo de la Universidad de Chile y magíster en comunicación, educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente candidato a doctor en Ciencias Aplicadas de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Militar Nueva Granada, Member of Advisory Board de la Pan American Vocology Association, PIVA, profesor de pregrado y posgrado en diferentes programas del campo de la salud, la educación y la comunicación. Además, cuenta con más de 12 años de experiencia en la práctica clínica relacionada con rehabilitación vocal y tratamiento de patologías laringias y deficiencias en pliegues vocales, y ha entrenado a más de 3,500 personas en el campo de la voz profesional y la comunicación efectiva. ¿Qué más podemos decir? Muchas gracias, Carlos. No, Yopa, muchas gracias a ti. Para mí es un honor compartir con ustedes y invitar a Fernando, que sin duda tiene una vasta experiencia en este campo y coequipero en este camino de la pasión por la voz, por la vocología, hoy en un marco muy interesante que es esos procesos de entrenamiento en la transición vocal. Entonces vamos a hacer primero como una presentación muy concreta, muy sucinta, de cuáles podrían ser los elementos que nosotros desde la perspectiva vocológica y por supuesto desde la fonoaudiología tenemos en cuenta al hacer un entrenamiento, al hacer un acompañamiento a una persona que esté en ese proceso de transición vocal. Entendiendo este proceso de entrenamiento como momentos, ¿cierto?, de acompañamiento, momentos también de coach, pero también incluso momentos en donde quizás por dificultades en la voz también entramos a generar procesos de rehabilitación en caso de mitigar algún tipo de patología vocal que pueda presentarse, o procesos de promoción y prevención. Entonces, la presentación va a estar dividida primero como en la parte de evaluación. Nosotros queremos que ustedes tengan claro cómo nosotros desde esta perspectiva evaluamos de manera objetiva la voz de una persona que va a empezar a hacer su proceso de transición vocal, y posterior a ello, cuáles pueden ser los procesos durante el entrenamiento, cuáles podrían ser las etapas del entrenamiento y algunas estrategias que utilizamos desde esta perspectiva. Entonces, te doy la palabra, Fer, para que arranques. Muchas gracias. Bueno, Carlos también fue mi profe, entonces yo suelo en todas las conferencias y en todas las reuniones decir profe, reconociendo pues eso y cómo nos conocimos. Entonces, gracias, profe. No, Vamos a a ti. empezar. Bueno,
Pues diciendo que hay un asunto particular con el tema de la voz en las personas transgénero, y es que cuando la voz no coincide o no hay congruencia con la identidad de género y la voz, hay una afectación negativa en la calidad de vida. ¿Listo? Y desde una mirada clínica, o sea, cuando nosotros analizamos o describimos qué es una alteración vocal, digamos que una de las principales características es que la voz de las personas atraiga atención sobre la voz misma y no sobre el mensaje o lo que nosotros estamos comunicando. Entonces, cuando no hay congruencia entre la identidad de género y lo esperado para esa voz, entonces hay una atención particular que no se desea sobre esa voz, y eso pues tiene un gran impacto en la calidad de vida y pues en la seguridad de las personas. Esto es algo que se ha descrito extensamente, ahí pues ponemos una referencia chiquita. Entonces, bueno, ya tenemos una gran problemática a la que tenemos que ponerle atención. ¿Listo? Este abordaje que nosotros vamos a mostrarle hoy tiene que estar, digamos, atravesado por ciertos aspectos. Uno es la sensibilidad cultural o la humildad cultural, que es un gran término, digamos, que los clínicos o las personas que aborden o que trabajen con las personas trans tienen que ser conscientes. Y es que nosotros siempre vamos a tener sesgos culturales y siempre debemos estar prestos a aprender. Todo el tiempo aprender, a tener humildad, a corregir nuestros errores, aprender de los otros. Tenemos que tener una conciencia de la comunicación, es decir, estar centrados en aspectos comunicativos, en qué es lo que queremos lograr con nuestra voz y para qué esa voz nos tiene que servir en las actividades de la vida diaria. Y por supuesto tenemos que estar actualizados en aspectos como en la terminología apropiada, dependiendo de las tendencias o de las actualizaciones que ocurran en el mundo día a día. Pero además una actitud inclusiva, respetuosa y que no mire a las personas transgénero como personas con una enfermedad, sino personas que desean un entrenamiento. Esa es la razón por la cual en la actualidad, digamos que el término aceptado para todo este abordaje sería entrenamiento de voz para la afirmación de género y no terapia vocal, porque no queremos estar centrados o tener una mirada clínica y generar o de crear una conciencia de enfermedad, porque realmente no existe, a menos de que, pues en efecto, por el intento de modificar de una forma no adecuada la voz, pues ocurran alteraciones vocales, que pues vamos a tener que tratar. Porfa, siguiente diapositiva. Entonces, bueno, hablemos de esa primera parte, que es la evaluación. Resulta que nosotros no podemos iniciar un trabajo nunca si no sabemos cómo es que está funcionando la voz en este preciso momento. De hecho, hay un gran filósofo que dice que para uno poder darle solución a alguna situación, pues uno necesita primero entender qué es lo que está pasando en esa situación. Y vamos a comenzar esa evaluación vocal a través de una entrevista inicial. Es tal vez el momento más importante, ¿sí? Porque necesitamos entrar o necesitamos conocer aspectos particulares de la vida de las personas que atendemos. ¿Listo? Y miren que voy acá a poner, digamos, sobre la mesa algunos aspectos que suelen ocurrir clínicamente, como microagresiones hacia las personas transgénero. Entonces es como que preguntamos el nombre, listo, el nombre legal y no el nombre con el que se identifican actualmente a las personas, y eso sería una microagresión. Tenemos que tener eso siempre en cuenta. ¿Listo? Evitar lo que, digamos, llamamos dead naming, que es llamar a las personas por el nombre que ya no nos corresponde. Hacer misgender, que es nombrar a las personas o asumir el género de las personas sin preguntar. Entonces, estos dos asuntos que parecieran, digamos, muy sencillos o que no tienen importancia realmente, para nosotros cobran muchísima importancia, porque va a ser lo que nos va a conectar con estas personas y nos va a mostrar pues la apertura que tenemos hacia la atención de estas personas. Nosotros en esa entrevista inicial hacemos preguntas minuciosas sobre distintos aspectos que nos van a permitir entender pues cómo está la función vocal. Eso incluye información de contacto para saber quién es la red de apoyo, y la red de apoyo es muy importante porque son las personas con quienes se van a generar los espacios de práctica comunicativa. Las tareas que nosotros trabajamos dentro de las sesiones, eso ya lo va a contar un poco más en profundidad Carlos, siempre tienen que practicarse fuera del consultorio. Realmente en el consultorio pasan cosas
que son muy controladas, pero la vida comunicativa o lo que pasa fuera del consultorio realmente es casi que impredecible y entonces necesitamos siempre ponerlo en práctica y para eso necesitamos una red de apoyo. Y nosotros tenemos que estar al tanto de quiénes son esas personas con las cuales se puede practicar. Necesitamos saber en qué momentos las personas se presentan según su género, porque dependiendo de los momentos de transición, pues van a haber más o menos espacios en los que la persona se presente con un género u otro. Necesitamos conocer aspectos médicos de la historia médica porque hay asuntos de salud que pueden afectar la función vocal. Necesitamos conocer la historia vocal en términos de si, no sé, quise buscar en YouTube algunos ejercicios y entonces yo intento hacer estas cosas de forma independiente para saber si me funcionan o no, o si ya he estado previamente en otro tipo de entrenamientos fonoaudiológicos, o si he estado en otros entrenamientos de voz que no necesariamente son fonoaudiológicos, como por ejemplo entrenamientos de actuación, entrenamientos de locución, que es lo que nos trae hoy y lo que nos convoca. Listo, necesitamos saber también cuáles son los objetivos de tratamiento de esa persona, es decir, por qué esa persona está asistiendo a mi consulta y qué es lo que quiere lograr. Y también entender muy bien cuál es la disposición que esta persona tiene para practicar, es decir, qué tanto está dispuesto a entregar de su tiempo para realizar prácticas o realizar las tareas vocales que nosotros les encargamos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de que hacemos esas preguntas y esa entrevista minuciosa y esa conversación, digamos, extensa, nosotros vamos a aplicar algunas herramientas para poder entender más a profundidad qué es lo que está pasando y esto tal vez nos arroja unos datos que han sido validados, que la ciencia nos ha permitido llegar a conclusiones para que a partir de esos datos que nosotros recolectemos podamos definir una dirección de trabajo u otra dirección de trabajo. En cada persona esto es distinto y nosotros tenemos que individualizar los resultados de cada persona que encontremos. ¿Listo? Lo primero es un cuestionario de autopercepción. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas tienen que decirnos cómo se sienten y cómo su voz las hace sentir en los contextos de la vida diaria, en los contextos cotidianos. Digamos, yo acá traigo uno particular, que es el cuestionario de autoevaluación para la persona transgénero. Este cuestionario sirve para experiencias transfemeninas o experiencias transmasculinas. Hay otros cuestionarios que son un poco más extensos y más profundos y hay algunos que son o solamente para experiencias transfemeninas o solamente para experiencias transmasculinas y pues nosotros como vocólogos vamos a tener la opción de decidir cuál utilizamos y en qué momento. Pongo acá este que es como tal vez el más utilizado y el que más la ciencia nos ha reportado como datos. Y entonces tiene preguntas como por ejemplo, mi voz no me hace, siento que mi voz no es acorde a mi identidad de género. ¿Listo? Entonces aquí lo que nosotros estamos interpretando es cómo la persona siente que su voz está alineada o no con su identidad de género. Luego de esto nosotros utilizamos el oído como una forma de evaluar la voz. Hay una gran colega nuestra en Colombia que dice que utilizamos el oidómetro. Es decir, que utilizamos nuestro oído para medir qué tan alejada o qué tan cercana está esa voz de lo que la persona desea que esté. Y esto se conoce pues en fonoaudiología o en vocología como evaluación perceptual auditiva de la voz. En la evaluación perceptual auditiva de la voz lo que nosotros hacemos es tomar algunas muestras, unas grabaciones de la voz de la persona y a partir de eso realizar unos juicios auditivos de cómo esa voz suena en términos de, por ejemplo, qué tanto aire se le escucha a esa voz, qué tan aguda es esa voz, qué tan grave puede ser, qué tan fuerte o qué tan suave suena. ¿Listo? Y esto es muy importante porque hay algunas cosas de la forma en la que se percibe la voz que nos dan una percepción, digamos, de feminidad o una percepción de masculinidad o una percepción que puede estar como en una zona intermedia, porque pues hay algunas personas que desean estar más bien en esa zona intermedia. Posterior a eso podemos aplicar algunas pruebas, digamos, más precisas con tecnologías avanzadas que nos permiten describir los procesos de producción de voz. Yo acá pongo solamente un ejemplo porque es tal vez el más utilizado en la clínica, que es el análisis acústico. Y a través del análisis acústico, por ejemplo, lo que hacemos es tomar muestras de voz y sacamos unos datos que nos permiten describir
procesos fisiológicos que están ocurriendo durante la producción de voz. Esto con datos objetivos, es decir, nosotros medimos esa voz, sacamos unos numeritos y esos numeritos nos dan información de qué tanto se va hacia un lado o hacia el otro del espectro de género. Y en algunos casos, aunque no siempre es necesario, especialmente digamos en el trabajo con personas transgénero, no deseamos ver la laringe, es decir, que queremos observar directamente cómo están los pliegues vocales y cómo se mueven. ¿Listo? Digo que no siempre, pues porque estamos entendiendo que no todas las personas transgénero tienen una situación o digamos una enfermedad que esté alterando su voz. Sin embargo, como les conté al principio, algunos por un intento de cambiar forzosamente la voz pueden desarrollar alteraciones y entonces en ese caso es importante ver la laringe. Y otra situación importante en la que queremos ver siempre la laringe es cuando hay una cirugía que generó pues modificaciones en las estructuras laringeas para cambiar asuntos de producción vocal. Ahí queremos ver cómo está la laringe, pues primordialmente después de la cirugía para saber cómo es que vamos a empezar a trabajar. Después de eso, pues empieza el tratamiento y entonces te doy la palabra, profe, para que continúes. Profe, estás muteado. Hola, 1, 2, 3, ya, perdón. Miren lo importante que es tener un punto de partida con una evaluación, ¿cierto? Que permita la objetividad. Fernando nos ha hablado de un proceso que definitivamente no se puede saltar. Y es muy importante porque esa es la diferencia en tener un acompañamiento en este proceso de transición de una manera profesional y objetiva a hacerlo de una manera propia. Muchas personas que están en un proceso de transición vocal hacia agudo o hacia grave, es masculino o femenino, por pura intuición empiezan o a agudizar el tono o a agravar el tono con un desconocimiento de realmente cuál es la capacidad que tiene mi estructura como tal. La laringe finalmente es una estructura que tiene unos cartílagos, que tiene unos músculos y que como cualquier otra estructura puede ser entrenada. Entonces de ahí la importancia de una evaluación vocal. El entrenamiento, el acompañamiento va a ser indirecto o directo. Indirecto en el sentido de que nosotros vamos a dar diferentes guías relacionadas con cómo debe ser la voz para que tenga un autocuidado, para que al generar cambios en el entorno esta persona igual conserve su salud vocal, porque es obvio que estamos en contra de una anatomía fija, ¿cierto? Una estructura que está determinada para unas características biomecánicas específicas. La transición vocal involucrará que esas características mecánicas de la laringe ahora vayan a ser diferentes. Y eso merita que la persona que empieza en este proceso tenga un conocimiento de su autocuidado, de los cambios que va a generar su voz dentro del entorno y que esto no le vaya a generar un proceso de dificultad o patología de la voz. Se ha sabido también de muchas personas que lo han hecho de una manera quizás autodidacta, intuitiva, y después de un buen tiempo terminan con algún tipo de patología vocal, funcional o estructural. Bien, y del otro lado pues tendríamos ya como tal una intervención o una atención, ¿cierto? Directa, en donde nosotros aplicamos ejercicios, técnicas y estrategias puntualmente que llevan a hacer ese proceso de transición vocal. Vamos a hablar específicamente de ese proceso directo. La afirmación de género definitivamente tiene que ir en coherencia con una identidad vocal. Por eso es muy valioso lo que nos mencionaba Fernando, especialmente en ese punto de partida de una autopercepción de su voz, ¿sí? ¿Qué quiero comunicar con mi voz? ¿Qué quiero trabajar con mi voz? ¿Qué quiero que el otro perciba de mi voz? Y eso, de una u otra manera, es el conjunto de lo que llamamos la identidad vocal. Yo siempre que arranco con un proceso de entrenamiento o de acompañamiento en este tipo de personas, lo que digo es, bueno, ¿tú a dónde quieres llegar con tu voz? ¿Por qué? Porque pueden haber muchas expectativas, ¿no? Puede tener una expectativa exageradamente alta y de entrada toca decirle a la persona, mira, eso que tú quieres probablemente no lo vamos a lograr de una manera funcional, de una manera desde el entrenamiento. Habrán otros métodos,
¿cierto? Hay tiroplastias que seguramente permiten, en el caso, por ejemplo, de la feminización de la voz, recortar el músculo tiroaritenoideo y desde ese recorte automáticamente cambian todas sus propiedades mecánicas y se agudiza la voz, que de todas maneras involucra un acompañamiento en este tema funcional pre y post del proceso quirúrgico. Entonces, hay que tener una coherencia desde las expectativas hacia dónde lo quiero llevar. Y definitivamente la afirmación de género, estamos hablando del marco de la voz, pero la afirmación de género con relación al uso de la voz tiene que ir mucho más allá, trasciende a la comunicación, porque es muy diferente la forma en la que se comunica, se expresa a alguien del género masculino a alguien del género femenino, y eso no involucra solamente la voz. Involucra el cuerpo, involucra el gesto, involucra la forma en la que estructura el discurso, involucra los rasgos melódicos, involucra la melodía, la velocidad, el ritmo, incluso el acento. O sea que hacer un proceso de transición vocal no es solamente o agudizar o agravar el tono, ¿cierto? Porque de nada sirve que yo agudice mi tono si todo lo que acompaña las características tímbricas de ese tono no me dan una caracterización a lo femenino o a lo masculino. O si mi gesto, mi cuerpo y mi discurso no acompañan ese tono, ese ritmo y todas esas características vocales. Entonces, aquí digamos que se trasciende un poco más de la voz a la comunicación y obviamente en pro de la salud vocal. También es muy importante conocer el contexto y el trabajo interdisciplinar. Habitualmente las personas que están en un proceso de transición vocal están en un acompañamiento por diferentes profesionales de la salud. Entonces yo siempre le pregunto, por ejemplo, a la persona, ¿ya empezaste un proceso hormonal? ¿Tu endocrino ya aprobó un proceso hormonal? No es lo mismo trabajar el entrenamiento vocal en una persona que no lo ha hecho a una persona que ya lo está haciendo o una persona que ya lleva un buen proceso de trabajo hormonal. Porque obviamente la laringe está muy relacionada con procesos hormonales, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un interés bastante importante y casi que en cada sesión es muy preciso decir, bueno, ¿qué te dijo el endocrino? ¿Aumentaron la dosis? ¿Disminuyeron la dosis? ¿Pausaron? ¿Cada cuánto están las inyecciones? ¿O cómo estás haciendo el proceso? Etcétera. El acompañamiento con otros profesionales también, como el laringólogo, en caso de que haya un proceso, por ejemplo, quirúrgico, ¿cierto? De una tiroplastia, o un acompañamiento proceso que tengan desde esta línea. Y por supuesto, siempre el apoyo desde psicología y desde psiquiatría. Aquí en Bogotá puntualmente hay una fundación, se llama Liberarte. Hacen un acompañamiento muy bonito a todos los procesos de transición vocal. Tenemos una alianza muy fuerte con ellos desde hace ya casi 5 años y casi que todas las personas que hacen proceso, más que todo de feminización de voz, trabajamos con ellas aquí en Vocology Center. Y todo el tiempo es, digamos que, una interrelación entre psicóloga, psiquiatra, endocrino, vocólogo. ¿Sí? Entonces hay una llamadita por parte de la psicóloga, mira, Carlos, trabajé esto, esta semana hubo tales aspectos emocionales, es importante que miremos eso también, cómo nos va a perjudicar en la voz, listo, pan. Vocología, mira, no hemos logrado los objetivos que queremos y eso causó un bajonazo. Trabájalo tú, por favor, con este acompañamiento desde allá. Y es muy importante porque definitivamente se genera un equipo interdisciplinar que respalda el proceso, que respalda el acompañamiento. Rápidamente yo les voy a contar cuál sería el proceso de cambio vocal desde una perspectiva fisiológica. Digo fisiológica porque lo que estamos generando aquí desde este proceso es un entrenamiento en la voz. Es decir, estamos jugando quizás con una laringe que tiene unas características anatómicas, estructurales, biomecánicas masculinas y que quiere lograr un sonido femenino. O viceversa, estamos con una laringe que tiene unas características estéticas, anatómicas, tímbricas, femeninas, que quiere lograr ahora un sonido masculino. Entonces, por eso es un cambio que tiene que ser fisiológico y que no va a ser de un día para otro. Lo primero habitualmente que se trabaja es un reconocimiento del tono vocal. El tono vocal entendido como cuál es la frecuencia fundamental.
si lo quisiéramos llamar desde el aspecto musical, pues cuál es su nota musical, ¿cierto? ¿Cuál es su sonido base? La mayoría, por ejemplo, de las voces masculinas están entre un la, dos, ¿cierto? Por ahí se mueve como esa base fundamental, mientras que las voces femeninas están por allá arriba, una octava más arriba en un la 3. Entonces uno analiza, mire, esta persona que ya está en un proceso, por ejemplo, de feminización, no está en un la, porque ya no está hablando acá, yo más o menos soy un sol la, ¿cierto? Sino que está haciendo esto. Entonces habitualmente ella por intuición está queriendo lograr esta voz y está haciendo un proceso agudo y está ya no en un la, sino está de pronto por allá en un re, pero no está ni en un rango masculino ni en un rango femenino, ¿sí? Otras personas están en un rango que no se han atrevido a explorar. Entonces es importante primero entender cuál es esa tesitura en la voz hablada, cuál es el rango real y a partir de ese rango real generar una expectativa de, mira, tú estás aquí en esta frecuencia y vamos a empezar a migrar por terceras, por quintas, hasta ojalá llegar a una octava más arriba, ¿cierto? En un proceso de cambio del tono vocal. Pero este cambio del tono vocal tiene que ir ligado, muy ligadito, de otro elemento que es el registro vocal, es decir, la cantidad de masa que tiene el pliegue vocal. Los pliegues vocales vibran a partir de una frecuencia y esa frecuencia va a depender de la cantidad de masa que tenga el músculo del pliegue vocal y sus respectivas capas. El cambio de masa o de peso que tengan esos pliegues vocales hace que nosotros cambiemos de registros. Hablamos de diferentes tipos de registros. Un registro pesado, ¿cierto? Como el que hablamos habitualmente, 1, 2, 3, 4. Un registro quizás un poco más ligero, 1, 2, 3, 4, en donde quizás se percibe que hay disminución de masa, la voz pierde peso, ¿cierto? Y por lo tanto puedo lograr tonos más agudos. O un registro más arriba de falsete, hola, 1, 2, 3, 4, en donde las masas de los pliegues vocales perdieron totalmente su ancho, se elongaron mucho y me permite lograr otros tonos agudos. Pero aquí lo que hay que trabajar un poco, sobre todo en los procesos de feminización y de hecho también de masculinidad, y es la mixtura. ¿Qué es esa mixtura? La mixtura es en la que los pliegues vocales no están ni muy pesados, ni tampoco muy livianos, están en un registro promedio. La mixtura, sobre todo en procesos de cambio vocal fisiológico, encontrarla es muy importante en la voz hablada. Y es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las personas que asumen este proceso de transición vocal. Porque o hablamos aquí 1, 2, 3, o hablamos aquí 1, 2, 3. Pero hablar aquí 1, 2, 3, con esta mixtura, camuflando un poquito esos aspectos tímbricos, es un poco más complejo. Una vez se logre ese uso del rango vocal, esa característica de los registros, nos pasamos a ver la calidad resonancial. Esta calidad resonancial ya no va a depender de la cantidad de masa de los pliegues vocales, sino que los aspectos tímbricos van a depender necesariamente de cómo modifico yo el tracto vocal, entendiendo el tracto vocal como todas las cavidades que hay arriba, cavidad nasal, cavidad oral, cavidad faríngea, incluso la misma cavidad laríngea. Todo lo que está en el tracto vocal dentro de esas cavidades que acabo de mencionar se puede modificar. O sea que no es lo mismo que yo hable aquí en esta sensación, hola 1, 2, 3, ¿cierto? Y quizás alargando mi tracto vocal o generando una posición de bostezo, doy como la impresión de que oscurezco un poco el sonido. Pero ¿qué pasa si retraigo mucho los labios y subo un poquito la laringe? Seguramente voy a dar claridad. Entonces aquí ya empiezo a jugar con algo que denominamos nosotros estrategias resonanciales, y es esa mixtura que logré antes por adelgazar un poquito o disminuir la masa de los pliegues vocales, ¿cómo la combino con una estrategia resonancial de mi tracto vocal para que A más B me generen una cualidad tímbrica y unas características más femeninas o más masculinas de una manera natural? Y eso requiere un proceso y un entrenamiento. Requiere, por ejemplo, mucho trabajo de percepción auditiva. Casi que en todos estos 3 momentos que acabo de mencionar, el trabajo no es solamente de expresión, ¿cierto? De repetición, de vocalización, trabajos con vocalizos en el piano, trabajos con ejercicios que impliquen el cambio de registro, sino también con el reconocimiento auditivo de estas características.
Una vez se logra esto, ahí sí pasamos, una vez logramos como esas características tímbricas con un registro adecuado, empezamos ya a movernos con otras características más asociadas al ritmo. Nosotros los denominamos la prosodia, ¿cierto? La prosodia hace referencia a todas esas características de cambios en la intensidad y en el tono que me generan melodía, acento, cadencias, lo que quizás en la locución algunos llaman inflexiones, ¿cierto? Y todas esas variaciones que podemos hacer. No es lo mismo esas características de ritmo de un hombre a de una mujer. Varían también dependiendo de su cultura, de su dialecto, de su ciudad natal, de la comunidad con la que se mueve, ¿cierto? Entonces ahí empezamos ya a llevar toda esa calidad sonora que ya hemos logrado desde el tono, desde el timbre, desde la intensidad, al habla conversacional, al habla cotidiana. También nos movemos entonces con características ya de la velocidad. Estas características de la velocidad van a estar en relación con la personalidad. Cada uno de nosotros, independientemente de si usa un tono o una voz masculina o femenina, tiene unas características de personalidad, ¿cierto? Está el que es más serio, está el que es más extrovertido, está el que es más tímido, está el que tiene otro tipo de características más así como que analizo y más bien me callo, ¿cierto? Entonces, la voz no puede ir ajena al proceso de personalidad, a la emoción y al manejo de la respiración. Aquí se trabaja mucho la relación entre emoción, respiración, personalidad, ¿sí? Y pasamos a esos elementos que nos dan una relación entre la intensidad, el registro y las características tímbricas. Quizás desde estas características ya emocionales. No es lo mismo reírme, ¿cierto?, que llorar. E incluso si estoy haciendo un proceso de transición vocal, pues el tono de mi llanto, el tono de mi risa, también tendrían que cambiar. Y eso es una emoción, o sea que yo también tengo que jugar con un proceso emocional corporal en donde la voz tenga una coherencia con esas emociones. Entonces empezamos a también a correlacionar todos estos elementos con la emoción. Y ya digamos que en un momento un poco más avanzado, donde hemos logrado todo este proceso de transición, ya vamos hacia la comunicación no verbal, en donde el uso de esta voz nueva, con unas nuevas características, con una nueva calidad resonancial, con un nuevo rango vocal, le imprimo ya yo el acompañamiento de los gestos, del lenguaje corporal, ¿cierto? La sonrisa femenina no es la misma sonrisa masculina. La forma de expresar en el cuerpo de una u otra manera también ayuda al acompañamiento de la voz. Entonces empezamos ahora a hacer ahí ese match entre gesto, cuerpo, voz. Y por último, también cuando es necesario, pues los fonoaudiólogos tenemos, yo siempre digo, los fonoaudiólogos somos afortunados porque tenemos el combo completo y también trabajamos el lenguaje y desde el lenguaje podemos trabajar todo lo que es la pragmática y cómo el discurso lo organizo en unas macro y micro proposiciones que me permiten también tener coherencia con ese cuerpo que ya tiene una relación con el gesto, con la voz, y entonces ahí es cuando decíamos, la voz no puede ser solamente el elemento que me permita la identidad en este proceso de transición, sino que migra hacia el proceso de comunicación. Esto que les acabo de mencionar suena rápido, ¿cierto? Y suena fácil, y suena en un paso a paso que dice uno, wow, o sea que en poco tiempo yo podría tener un cambio en mi voz. Sí y no. Ahorita les voy a mostrar un caso de más o menos 5 o 6 meses, no, 7 meses ya, en donde ha logrado muchas cosas muy buenas. ¿De qué depende? Pues no solamente del acompañamiento, sino también de la persona que hace este proceso. No solamente es importante los ejercicios, sino que sabemos desde la evidencia que el desarrollar habilidades motoras, como es el caso de la voz, requieren elementos que van mucho más allá de la acción y de la percepción, ¿cierto? Requiere elementos que necesitan una modificación de la cognición y del comportamiento. O sea que hablar agudo o hablar grave o hacer un personaje o utilizar la voz de una u otra manera no implica solamente un acto motor, sino que implica un acto cognitivo, y desde ese acto cognitivo hay otros elementos como la atención, como la memoria, como la percepción, como la motivación,
que influyen en la forma en la que yo llevo todos esos procesos a mi vida real. Porque hacer una voz aguda yo creo que todos la podemos hacer. Hola, 1, 2, 3. O hacer una voz grave también la podemos hacer. Hola, 1, 2, 3. Pero ¿cómo llevo eso a mi vida real? Ahí es donde está el gran reto. Los ejercicios los podemos hacer todos los días. Yo les digo siempre a las personas que acompaño, yo te grabo la secuencia en el celular y te la llevas en el piano. Y repites como lorito y subes y bajas y haces el ejercicio y chévere. Pero la vida real no es ahí, ¿cierto? La vida real es cuando estoy con mis amigos, con mis amigas, con mis amigues. La vida real es cuando estoy en el karaoke. La vida real es cuando estoy en mi trabajo. La vida real es cuando estoy haciendo locución. Y ahí no estoy con la escalita o haciendo mini. No, estoy en la vida real. Y eso involucra otros elementos que tienen un corte ya no motor ni sensorial, sino cognitivo. Bien, y ahí entran muchas herramientas que nosotros pues quizás hemos avanzado, ¿cierto? Desde el coaching, una de ellas la escucha activa. Hay que trabajar sí o sí en que la persona en que está haciendo este proceso de transición vocal desarrolle una real capacidad de escucharse y de escuchar a otros, ¿cierto? De forma respetuosa, sensible y generando también ajustes en su propia voz. Yo siempre, por ejemplo, a las personas que acompaño les digo, bueno, de todas las voces femeninas que me trajiste hoy, porque los pongo a traerse voces, ¿a cuál es la que más te quieres parecer? Me dicen, no, en esta, porque en esta tiene esto. Para mí eso es escucha activa. Esta tiene un poquito de soplo, chévere. Esta tiene como más brillo, en cambio esta es un poco más opaca. ¿Y por qué se verá eso? No, pues se nota que ella abre mucho más la boca, ella habla como más entre los dientes. Eso es escuchar, sentir y percibir otros elementos que nos los da un entrenamiento de repetir, ¿cierto? La perfilación. ¿A qué hace referencia la perfilación? A que, oiga, ¿a qué quiero sonar desde mi emoción? Y cómo suena el otro desde la emoción, ¿cierto? Si yo estoy en un proceso de transición, tengo que jugar también en la transición de que esa voz sea coherente con mis emociones y no que mi voz está muy aguda en mi proceso de feminización solamente cuando estoy feliz. Pero cuando estoy brava, mi voz se vuelve acá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Tengo que empezar a mejorar esos elementos, lenguaje corporal, emoción, entre otras cosas. Otro tipo de estrategias, definitivamente esto involucra un cambio de hábitos. ¿Por qué un cambio de hábitos? Porque fíjense que nosotros en el día a día, el habla es como cuando aprendemos a caminar. Si tú aprendes a caminar, después de que aprendes a caminar, ¿será que tú piensas punta, talón, rodilla, paso, punta, talón, rodilla, paso para caminar? No, tú caminas. Cuando tú aprendes a montar bicicleta, no estás pensando pedal 1, pedal 2, mano 1, no, andas, ¿cierto? Cuando tú empiezas a hablar, tú no estás diciendo respiración, fonación, proyección, agudo, registro, apoyo, no, tú estás diciendo hola, ¿cómo estás? Y ese como, hola, ¿cómo estás? Tiene que salir de una manera natural. Entonces, tenemos que llevar estos procesos de entrenamiento a estrategias cognitivas que nos generen cambios de hábitos. Hay una secuencia que se llama el habit loop, que es un patrón psicológico en donde se trabaja desde una pista, una rutina y una recompensa para que a nivel neurológico haya una pista primero para la estimulación del cerebro, una rutina que tiene que ser física, mental o emocional para que ese estímulo del cerebro vaya cogiendo un hábito. Y al final una recompensa, ¿para qué una recompensa? Para que ayude al cerebro a saber si vale la pena memorizar o no eso. Y ahí se empieza a generar un ciclo. No voy a entrar aquí en detalles de los procesos que hacemos a nivel de acompañamiento de hábitos, pero sí existen muchas estrategias que van a depender, por ejemplo, de qué memoria de acceso tengo para utilizar esa voz. Hay personas que piensan más desde el elemento mecánico y entonces muchos dicen, bueno, para hacer una voz femenina, entonces yo tengo que elevar un poquito mi laringe. Listo, ya Carlos me enseñó cómo elevar la laringe. Ahora tengo que acortar mi tracto vocal. Listo, Carlos me enseñó cómo acortar mi tracto vocal. Ahora hablo en tono más agudo. Entonces, hola. Y para decir ese hola tuvo que haber hecho una cantidad de procesamiento, ¿cierto? A diferencia de que yo le diga a la persona, mira, cada vez que vayas a empezar a hablar en un contexto en el que quieras agudizar tu voz, quiero que recuerdes el sonido de una chivita. Pero no tan agudo.
hazlo un poquito más pesadito, más fuerte. Hola, 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 ya. Y esa sola activación hizo que ese sonido quizás la llevara a ella adentro de un contexto a desempeñarse de forma rápida, efectiva, con la voz que quiere lograr. ¿Bien? Y no como una serie consecutiva de tareas o de técnica. Esto, digamos, que nos lleva a reevaluar un poquito este concepto de técnica vocal. Y ya para cerrar, el uso de la tecnología también es muy importante y acudimos mucho al uso de la tecnología para este tipo de entrenamientos. Procesos como, por ejemplo, bajar aplicaciones que nos ayudan a hacer un monitoreo del pitch. Ya hay aplicaciones que te permiten, después de leer un texto, decir si estás en el rango masculino o en el rango femenino, o hay aplicaciones que te permiten con un color saber qué tanto brillo o qué tan opaco suena tu voz, etcétera. Bien, entonces nos acompañamos mucho de procesos de tecnología para que a diario esa sensopercepción en el uso de la voz pues sea más efectiva. Y para cerrar, quiero mostrarles, a ver, comparto el audio. Quiero mostrarles una voz. Invité a Simona, pero lastimosamente no pudo estar hoy. Es una de las personas que en estos momentos estoy haciendo su acompañamiento de transición vocal. Pero quiero mostrarles el cambio que tuvo Simona con relación a cuándo empezó y a cómo va actualmente en ese proceso, porque estamos actualmente todavía trabajando. Permítanme, voy a abrir estos. Listo. Y denme 2 segundos, ahora abro estos. Y agosto. Estos los tomé la semanita pasada precisamente pensando en compartir con ustedes esto. Ah, pero no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Perdón. Perdón. A ver, ahí sí están viendo mi pantalla. ¿La ven? ¿Me confirman? Ahora sí. Listo. Entonces, miren, en diciembre del año pasado, el rango vocal de Simona. Esta es mi casa. Vemos una frecuencia de 122 hercios. La frecuencia masculina habitualmente uno la ve entre 90, 140, a veces incluso hasta 150 hercios, es decir, está en un promedio de tono o rango de gravedad en lo masculino, ¿cierto? Y tiene unas características muy particulares que no voy a entrar a analizar en este momento. Voy a comparar esta misma, mírenlo, escúchenlo. Esta es mi casa. Con esta, que sería la de la semana pasada, lo que hemos logrado. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Ya obviamente aumentó el rango vocal, está en 263, pero si ustedes perciben, el registro también cambió, ¿bien? Entre otras cualidades tímbricas. Solo quiero que nos guiemos en lo perceptual, porque obviamente no vamos a tocar aquí temas acústicos que nos pudieran confundir. Otro sonido, no. Quiero que comparemos el habla conversacional. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. No, feliz cumpleaños. Lo siento, es que hace rato no canto cumpleaños. Es como, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. Bien, ese fue su primer día de evaluación. Déjenme ver si tengo el mismo cumpleaños. Ok. No, este es el habla, pero ahorita les quiero mostrar el habla. Creo que aquí tengo el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carlos. Ush, ya no pude subir. No, es difícil subir en esa. Happy birthday to you. Pero quiero mostrarles. Simona siempre se cortan en la misma sílaba de la frase.
Ahora en la voz hablada. Feliz No, está la voz cantada. Permítame, les pongo la voz hablada, que sería esta. Esta mañana me levanté madrugada a hacer un café, jugar Xbox y prepararme para el trabajo. Cuando empecé a trabajar no he parado de tener reuniones hoy. Tuve problemas de internet, pero afortunadamente los resolví antes de la reunión. Y después de eso me alisté para venir a Vocology Center. Quiero que se fijen no solamente en eso, en lo que vamos a poner ahora, sino en la prosodia, que ya la estamos trabajando, una prosodia que tiene unas características rítmicas más diferentes. Ok, sabía que esta pregunta venía. Entonces, hoy hice algo diferente. Me levanté a las 4:50 de la mañana, me bañé y me alisté y después me tomé un café, como siempre. Pero hoy trabajé temprano desde las 6:30 y empecé a trabajar en la lista de cosas que tenía que hacer durante el día y después hice el desayuno después de como una hora de trabajar. No sé si... ¿Más? No sé. Ahí en el no sé, si se dieron cuenta en la risa final, se delató un poco, ¿no? Ahí estamos trabajando ya otros elementos que tienen que ver más con onomatopeya, risa espontánea, bueno, todo el camino que ya les he mencionado. Este camino pudiera ser largo y ancho como se quisiera, ¿no? Porque pudiéramos hablar aquí 1000 cosas acerca del proceso. Pero considero que con esto ya tenemos un panorama más amplio de en qué consiste el trabajo vocológico, fonoaudiológico, desde la parte de evaluación, desde la parte de acompañamiento, desde el proceso, desde la humildad cultural que se tiene que tener, desde el habla, desde la comunicación, desde el cuerpo, y si se dan cuenta, esto es un todo, ¿no? Va más allá de la voz. Obviamente, en el caso de una persona que además se quiera dedicar a esto a nivel, por ejemplo, locutivo, pues una vez se logren esos rasgos tímbricos, va a poder también hacer otro tipo de intervenciones a nivel profesional con su voz. Entonces, pues dejamos el espacio abierto junto con Fera hacia las preguntas que ustedes quieran como desarrollar y conversamos unos 10-15 minutitos. Yo puse algunos comentarios mientras tú ibas haciendo la Dale, Fer, presentación. Si complementar, con gusto. Dale. Bueno, lo primero que dije fue que digamos que tú hacías hincapié sobre el momento en el que se ponía en práctica, o sea, no es solamente lo que ocurre en la sesión. Digamos, algo que yo siempre les digo a las personas que vienen a mi consulta es, mira, tú vas a hablar todos los días al menos una cosa. Cada vez que abras la boca para hablar es una oportunidad de que practiques lo que vimos. Y conectando eso con mi siguiente comentario, que tú también lo dijiste, o sea, no tiene sentido que entrenemos una secuencia biomecánica, es decir, ay, tengo que mover la laringe, tengo que sacar la lengua, tengo que abrir la boca. Entonces, por eso es tan importante para nosotros pedirles voces con las cuales se identifiquen o voces como quisieran llegar a sonar, porque a veces ponerle esa etiqueta de la voz como o de la voz que me gusta, de la voz de esta actriz o de la voz de este actor, es mucho más fácil para nuestro cerebro que pensar en, tengo que mover ciertas partes de mi cuerpo para lograr cierto producto sonoro. Entonces, digamos que es útil siempre, digamos, pensarla como un todo, pensar la voz como un todo, como ya has hecho hincapié a lo largo de la presentación, más que como pedacitos que a lo largo de pues, ese proceso terapéutico se hacen uno solo. Tenemos algunas preguntas también mientras tú escribías, mientras tú exponías. Y la primera es, si me operaron de las amígdalas y que utilizaron los cornetes nasales de pequeña, ¿puede eso afectar en mi cambio de voz? ¿Quieres responder o quieres que yo responda? Como quieras. Bueno, realmente no. O sea, claro, las amígdalas y los cornetes hacen parte del tracto vocal, hacen parte de zonas por donde fluiría el aire o el sonido que finalmente es el producto vocal, pero eso no determinaría el éxito de cambio del cambio vocal o del producto vocal que queremos llegar. Finalmente hay otros aspectos
biomecánicos de la laringe y del tracto vocal, como tú lo mencionaste, que se pueden cambiar para lograr ese producto vocal que se desea. Entonces, no, si fueron operadas desde pequeños de las amígdalas y de los cornetes, no es un impedimento para lograr la voz que deseamos. Bueno, la siguiente pregunta está por acá. Dice, bueno, esto es más como un comentario. Dice, hola, tengo 3 años en mi transición y no he podido encontrar mi voz. Ahí termina el comentario. Ya. ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que sí lo has encontrado. Lo que pasa es que no has sido consciente de. Es decir, la voz no porque mi voz no sea aguda, no quiere decir que no la he encontrado, ¿sí? De hecho, estoy seguro que muchos de los elementos que hacen con tu voz hacen que te generen una identidad a lo que llevas hoy. Lo que sí es cierto es que hay que empezar seguramente un proceso de acompañamiento desde los momentos y las etapas que te acabamos de presentar. Es importante saber el punto de partida, la evaluación. Miren, si no hay una evaluación oportuna, objetiva, instrumentada y no instrumentada de estos procesos, pues va a ser muy complicado saber cómo has evolucionado en tu transición vocal. Es decir, la evaluación no solamente para saber qué tenemos, qué contamos y hacia dónde vamos, sino también como los que les acabo de mostrar, para medirnos y compararnos y ver la evolución en el transcurso del tiempo. No es lo mismo que tú te midas hoy a que te vayas midiendo un mes a 3 años y que tú compares. Cuando yo le mostré, por ejemplo, a Simona el audio de diciembre, lloró de la emoción y lloró la felicidad al escucharse y también ver, no solamente en la percepción auditiva, sino contemplarse en el proceso en el que va, pues es un proceso muy bonito, es un proceso muy bonito que genera una reafirmación del género, que genera una autoconfianza, que genera reafirmación de procesos emocionales, que genera una cantidad de cosas, aceptación, 1000 cosas, ¿bien? Entonces la invitación es a que empieces a hacer el proceso quizás de una manera más objetiva y con un paso a paso más meticuloso y seguramente lo vas a poder lograr. Sí, yo pienso lo mismo. Finalmente es hacer explícito eso que está implícito, que creo que es lo que ocurre dentro de las sesiones. Que bueno, esto es otro asunto importante. Nosotros acompañamos, realmente nosotros casi nunca en ninguna de nuestras sesiones estamos dictaminando hacia dónde es que tiene que ir la persona, sino que estamos permitiéndole a esta persona definir el camino y llegar a esa voz deseada. Entonces, es hacer en la sesión explícita esa voz que me gustaría y qué características tendría esa voz a la que me gustaría llegar. Y lo que hacemos nosotros es simplemente guiar sobre las formas y los cómo para llegar a esa voz de una forma adecuada. Lynn nos pregunta en el chat, ¿qué cuidados permanentes deben tenerse para también cuidar las cuerdas vocales? Bueno, ahí podríamos ampliar o abrir otro capítulo, ¿cierto?, de salud vocal, pero rápidamente, digamos que el cuidado de más que los pliegues vocales, en una salud vocal depende de 3 elementos. El primero, de cuidar, disminuir o no aumentar más bien el estrés de impacto de los pliegues vocales. ¿Y cómo? Disminuyendo la intensidad, teniendo un control perceptual de la intensidad y de la forma en la que tengo hábitos que puedan perjudicar ese estrés de impacto, cambios en los registros, cambios en la frecuencia de manera abrupta, entre otros. Es decir, cuidar ese choque que tiene de fondo una gran cantidad de elementos. El segundo, la hidratación. La hidratación no vista porque tenemos que hidratar y tomar agua y porque todo el mundo nos ha dicho que tenemos que hidratar y tomar agua para sernos saludables y sobre todo porque hace bien para la voz. De hecho, la voz o los pliegues vocales no tienen ningún tipo de contacto con el agua que ingerimos, ¿cierto? Por un proceso de glutorio, la epiglotis desciende y el alimento o todo lo que ingiramos se va hacia la parte posterior. Es simplemente porque la hidratación genera sistemáticamente, ¿cierto?, una real hidratación de todos los procesos. Y esa hidratación sistémica hace que todos los tejidos que hayan en el cuerpo, incluyendo los tejidos que cubren los pliegues vocales, pues estén hidratados. Y la hidratación en los pliegues vocales se convierte en algo que es la rigidez. Unos pliegues vocales deshidratados
una persona que esté sistemáticamente deshidratado, va a ser una persona que tiene los pliegues vocales con mayor rigidez porque disminuye su característica viscoelástica. La viscoelasticidad hace que los pliegues vocales vibren de manera fácil, ¿cierto? En cambio, unos pliegues vocales que estén deshidratados no están con esa propiedad viscoelástica, sino que están rígidos y por lo tanto son más propensos a sufrir lesiones. Y la tercera tiene que ver más con elementos que puedan repercutir de manera exógena a la laringe, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Ácidos gástricos o faringolaringeos que llegan y suben a quemar los pliegues vocales. Entonces, o aire externo, por ejemplo, aire acondicionado, o mentolados, o cualquier agente exógeno que nos permite, que nos deshidrate, ¿sí? Esos tres elementos, digamos que de manera flash, entre unas grandes cantidades que seguramente siempre van a ser importantes. Fer. No, de acuerdo. Yo creo que tú resumiste la clase de higiene vocal en un minuto. Flash, sí. Digamos que sobre esos tres pilares es que construimos planes individualizados de higiene vocal, porque realmente esto también es individualizado. Si bien hay personas a las que les aplican asuntos, por ejemplo, hidratación, a otras no, porque ya en su vida pues, cotidiana efectúan estas acciones, siempre tendremos que hacer pues, una caracterización individualizada para saber qué tipo de recomendaciones de cuidado vocal requiere cada una de las personas que asisten a nuestra consulta. Danisa había levantado la mano ahorita, no sé si quieras hablar o quieres que lea tus comentarios. Ajá. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy en un proceso de transición. Yo les llamo de Guadalajara, Jalisco, México. Me pareció muy interesante esta charla. Muchísimas gracias. Y yo en lo personal sí quería preguntar esto porque a mí me suele pasar eso, que hay como un exceso de mucosidad siempre en la garganta. Y quería saber cuál es la forma correcta, porque yo tiendo a raspar un poquito la voz para sacar la flema, si eso me ocasiona un daño, porque también estoy en una, digamos, entrenamiento, porque yo soy, digamos, soprano, entonces canto, entonces soy soprano. ¿Eso cómo puede afectar mi voz al hacerlo? Vas tú o yo, Fer. Dale tú con el tema del carraspeo primero. Bueno, yo solamente quisiera ahí decir una cosita y es, digamos que a veces con el tema del carraspeo nos interesa a nosotros ver si, digamos, las flemas ocurren por el carraspeo, por el uso inadecuado de la voz, o si hay un asunto que esté relacionado con la hidratación. Digamos que es a veces difícil en la clínica determinar como qué es primero. Entonces hay algunas estrategias para limpiar la voz, digamos, de una forma menos abusiva, pero también nos interesa digamos, involucrar un plan de hidratación adecuado, especialmente hidratación superficial, que al contrario a lo que dijo el profe ahorita, pues no tiene que ver con tomar agua, sino con unas formas específicas de hidratar directamente los pliegues vocales. Ya, solamente diré esto. Entonces, si quieres, dale con el tema del carraspeo. Mira, si hay flema, definitivamente la flema es una respuesta de la mecánica de los pliegues vocales para favorecer un poco más el amortiguamiento. Es decir, si los pliegues vocales por naturaleza al vibrar tienen que chocar. La producción de flema es la forma más natural en la que el cuerpo genera ese amortiguamiento, porque una flemita finalmente amortigua y hace ahí su efecto. Pero también es un efecto de que probablemente, como lo decía Fer, o hay un proceso de deshidratación o te estás excediendo en el uso de algún patrón mecánico por el uso de la frecuencia, el tono, o por el aumento de la intensidad. En los procesos de acompañamiento, sobre todo en feminización, no tanto en la vía contraria, cuando se busca los tonos más graves, pero en los tonos más agudos, es natural porque fíjate que los pliegues vocales tienen mayor extensión, se adelgazan un poco y la laringe sube un poco, es decir, hay un poquito más de esfuerzo. Entonces es normal en un principio, mientras que hay un proceso de instauración, pero no debe permanecer en el tiempo. Desde la experiencia te digo que en todos los procesos que yo acompaño, hay un momento en los que todas me refieren, estoy
con mucha flema. Todo soy, y es natural, ¿bien? Pero en la habituación eso ya tiene que ir dejándose. ¿Por qué? Porque como lo decía Fer, entonces lo complementamos con una hidratación directa. Una hidratación quizás con un nebulizador, con unas características particulares, en unos tiempos determinados, en unos momentos particulares, que mitiguen eso que mecánicamente tu laringe no está generando, ¿bien? O que está generando. Y lo otro es que seguramente tú cantas, Danisa, ¿cierto? Cantas. Y hablaste de una categoría que pues dices, soy soprano. Habría que ver, por ejemplo, si eso que llamas ser soprano, que no creo que sea ser soprano, sino que estás intentando cantar en unos rangos que son muy agudos, ¿bien? Quizás propios del rango de soprano, pero que todavía no estés preparada para llegar a esas características vocales. Y si estás tratando de llegar a esos agudos, fíjate que una soprano todo el tiempo está en un mecanismo de registro de falsete. Si te excedes en ese uso del registro de falsete, ahí está la respuesta inmediata al exceso de flema que estás teniendo. Entonces hay que hacer una migración de la voz hablada primero para después sí llegar a una voz cantada. Sobre todo en estos procesos de feminización de la voz, porque por ejemplo en una laringe estructuralmente masculina siempre va a ser más fácil hacer un falsete. De hecho, hay hombres que pueden hacer tonos más agudos que una mujer a punta de falsete, porque la laringe condicionalmente o estructuralmente está preparada más para eso. Mientras que la laringe con anatomía y estructura femenina es más pequeña, es más corta, tiene un hiatus fisiológico posterior que la masculina no tiene. Entonces, fíjate que la estructura es diferente. Lograr esas características va a generar cambios de ese tipo. Entonces, hay que mirar cómo estás haciendo esa transición en el habla para llegar a realmente cantar en tonos agudos. Por la voz hablada en la que te escuché, yo creería que estás haciendo un sobreesfuerzo, porque tu voz hablada todavía está en un tono que no es bastante agudo y en un registro que no acompaña ese tono agudo de una manera estratégicamente resonancial. Entonces, ahí tienes que presentar un poquito más de atención. De acuerdo, muchísimas gracias. Y Vale. me gustaría que dejaran sus datos de contacto para poderlos contactar para una futura consulta, por favor. Claro que sí, ya ahorita los ponemos en el chat. Muchas gracias. No, a ti. Tenemos otras preguntitas, no sé hasta qué hora vamos a ir. Ya, para un par de saber. preguntitas más y cerramos. De una. Entonces, Alex Landa nos pregunta, ¿hay algún momento en el que sea más o menos recomendable iniciar el proceso de transición vocal con respecto a la terapia hormonal? Dice, ¿antes o después de un año, por ejemplo? Good question. Ya, bueno, miren, ahorita, por ejemplo, tengo dos niñas, ¿bien? Una tiene 13, la otra tiene 16. Y son puntos muy, muy, muy definidos. Porque una transición vocal a los 13 años no es lo mismo que una transición vocal a los 30 años. ¿Bien? A los 13 años, por ejemplo, en el caso masculino hay un proceso hormonal y un proceso biomecánico propio de la pubertad que hace que haya un mayor engrosamiento del tibo aritenoideo. ¿Bien? Entonces, ahí es donde el niño, por ejemplo, todos recordemos, por ejemplo, la etapa de un niño adolescente, cuando está con esos quiebres vocales, ¿cierto? Que es natural, es porque el músculo tiroaritenoideo, que es el músculo base del pliegue vocal, está adoptando la posición que va a quedar. Es decir, está aumentando el grosor y el cartílago tiroides, más conocido en el bajo mundo como la manzana de Adán, ¿cierto? Se está ensanchando. Entonces, empezar un proceso hormonal a los 13 años no es lo mismo que empezar un proceso hormonal a los 20 años o a los 30. ¿Bien? Todo proceso es completamente diferente. Lo que sí es claro es que el proceso hormonal ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, no es lo mismo hacer un proceso de feminización vocal con acompañamiento hormonal que sin acompañamiento hormonal. Es súper notorio
Es súper notorio, porque la hormona genera otro tipo de elementos, no necesariamente en el músculo, es decir, no es que usted empiece a inyectarse hormona o empiecen a recetarle hormona y el músculo se adelgazó, para nada, pero sí hay una cantidad de procesos emocionales y la labilidad juega un papel muy importante. Bien, entonces, no hay un pre o un post, no es necesario 1 año o 2 años, o al tiempo, no. Todo es un conjunto, ¿sí? Si podemos empezar el proceso de transición vocal antes de hacer el proceso hormonal, fabuloso, porque cuando llegue todo el proceso hormonal, nos va a enriquecer todo el proceso. Pero si ya lo empezó y apenas va a empezar a hacer el proceso de transición con entrenamiento, genial. Es decir, no hay un punto de partida ni hay un punto final. Lo que sí es necesario es tener un punto de vista experto, ¿bien? Porque una mala situación, un mal juego entre todos esos elementos puede terminar de pronto en un abuso o en un desgaste de la voz. Sí, ahí solamente como para complementar, no piensen que por el hecho de no, digamos, haber iniciado el tratamiento hormonal, entonces es un impedimento para iniciar el entrenamiento vocal para la afirmación del género. De hecho, por ejemplo, digamos, en experiencias transmasculinas es muy común que se espere al inicio de la terapia hormonal, pues porque, digamos, en internet o en los sitios, como que se divulga mucho que en el caso de las experiencias transmasculinas, como que tiene un gran efecto las hormonas, pero no siempre es así. Puede que, digamos, en algunas personas haya cambios en en otros niveles, como lo mencionó el profe, pero no necesariamente a nivel vocal. Es decir, la voz mantiene como sus cualidades acústicas basales como las que existían antes de la terapia hormonal. Entonces igual va a ser necesario el entrenamiento vocal guiado, específico, a través de pues, una serie sucesiva como de pasos. Pero no piensen que se necesita, ¿sí? Ahora, cuando llegue, pues sí vamos a tener que estar articulados y pues que sea una prescripción individualizada por parte de su médico endocrinólogo, que también me parece algo súper importante de aclarar. Sí. Yo quisiera ya cerrar mi conclusión y mi comentario y mi invitación, sobre todo para todas las personas que están aquí en este espacio interesadas en ese proceso de transición, y es que lo hagan de una manera responsable con su cuerpo y organizada, estructurada, ¿cierto? Hacer una transición vocal, como ya lo vimos, no es solamente hablar más agudo o hablar más grave. Tiene un proceso y de una manera guiada, profesional y responsable, pues va a ser mucho más enriquecedora y sobre todo que usted va a ver los cambios de una manera más objetiva y más precisa. Bien. Lo digo porque hoy en día también hay mucha infoxicación, ¿no? Y entonces el YouTube, perdón, pues es el mejor aliado. Pues yo puedo poner en YouTube cómo poner más algo a mi voz, cómo hacer procesos de feminización. Y he encontrado una cantidad de videos, unos muy buenos, otros que quizás no llevan unas prácticas muy buenas y que hacen perder quizás el foco. Entonces es como cualquier cosa en la vida, disciplina y tener claro hacia dónde voy y lo que yo quiero lograr. Bien, Fer, no sé si quieres dar tu conclusión y ya después yo cierro contando un poquito de cómo hacemos estos procesos en Vocol. No, es básicamente la misma conclusión. O sea, nosotros estamos aquí para guiarlos y para simplemente mostrarles el camino que debiesen recorrer para lograr las metas que ustedes tienen propuestas. Finalmente, bueno, está la infoxicación y puede que alguno de esos ejercicios sí tenga utilidad en el caso individualizado. Ahora la cosa es en qué momento debiésemos utilizarlo y en qué momento va a ser importante para el proceso que cada uno, pues, que cada persona que asiste a nuestra consulta está desarrollando. Tal cual, pues no me resta más que agradecerles a Meloc por todo el proceso y la plataforma en el acompañamiento, por supuesto a Plumaje por acercarnos a esa bonita comunidad que ya he visto que tienen tanto en redes como en acciones que hacen allá en México. Siéntanse con la confianza de lo que necesiten consultarnos y ahí estamos firmes y presentes. Ahí escribí las redes de Vocology, la página web, el WhatsApp.
Fer también dejó. Fer tiene un podcast muy bonito en Voces Latentes y sé que también se mueve mucho en ese campo, entonces también para que por ahí lo puedan visitar. Y lo que necesiten, pues con todo gusto, Guillermo, Yopa y todos los que están aquí, un gusto para nosotros haberlos acompañadas y acompañadas en este proceso. Pues muchísimas gracias por su participación, por hablarnos de este fascinante mundo de la voz. Uno nunca deja de aprender y pues agradecemos muchísimo pues ya a Plumaje, a Vocalogy, a ustedes por tan valiosa información y tantos conocimientos y sobre todo esta llamado al cuidado, ¿no? Principalmente del cuerpo, de la personalidad y de las emociones que pues están ligadas al mundo de la voz. Guillermo. Pues igual, de igual manera agradecer a Fernando por tu tiempo, tu sabiduría, Carlos, qué decir, gran maestro que he tenido la oportunidad de escuchar varias clases de diferentes formas de cómo cuidar nuestro aparato fonador. Yopa, Amelog, por aquí veo que está Desiree, que le mando también un fuerte abrazo, presidenta de Amelog. Muchas gracias por esta alianza que se pudo hacer y pues, ¿qué les digo? Payuca desde Argentina, desde Colombia, Guadalajara, nosotros acá en los Estados Unidos, pues recordarles que la plataforma de Plumaje está a su disposición. Nosotros creamos contenido socioeducativo para educarnos sobre temas de diversidad y es súper importante este tipo de alianzas. Así que muchas gracias a todas y todes las personas que se conectaron el día de hoy. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.